Hoy quiero aprovechar esta ocasión desde una perspectiva muy diferente. Porque honrar a los padres es importante, pero formar a los padres es aún más importante. Quiero decir que reconocer la influencia de un hombre es bueno, pero ayudarlo a reflejar más a Cristo es mejor. Porque la necesidad más grande en nuestros hogares no es simplemente tener hombres presentes. Lo más importante, la necesidad más grande en nuestros hogares es tener hombres rendidos a Cristo, gobernados por la palabra de Dios, hombres que caminan en integridad, que viven lo que creen. Dios busca hombres que se esfuerzan por dejar una herencia espiritual que continúa bendiciendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y precisamente este es mi deseo esta tarde, Señor, no solamente hablar de la paternidad, sino también del carácter de los hombres que Dios ha llamado a influir, que Dios ha llamado a dirigir, Señor, a dejar una huella para la gloria de su nombre. Porque cuando observamos la condición de nuestra generación, rápidamente descubrimos una realidad alarmante. En un tiempo que tenemos más tecnología que nunca, más entretenimiento, más comodidad que nunca. Sin embargo, también hay más ansiedad que nunca. Hay más confusión que nunca, más desesperación, más vacío. Hay más personas que no saben hacia dónde va su vida. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede una generación tener tanto y sentirse tan vacía? La respuesta es sencilla. El problema más grande del hombre no es económico, no es político, no es educativo, no es social. El problema más grande del hombre es espiritual. El hombre fue creado para vivir bajo el gobierno de Dios. Fue creado para caminar con Dios, para depender de Dios. Fue creado para glorificar a Dios. Pero el hombre insiste en vivir conforme a sus propios deseos. Quiere determinar su propio camino, quiere construir su vida sin el Señor. Busca felicidad lejos de Dios. Busca paz, busca satisfacción lejos del único que la puede dar. Y mientras más se aleja de Dios, más se pierde. El problema del hombre no es solamente externo, el problema es su corazón. Por eso el Señor continuamente llama al hombre al arrepentimiento. Dios no desea ver al hombre destruirse. Dios quiere liberarlo, quiere restaurarlo, quiere transformarlo. Y una de las tragedias más grandes del ser humano es que mientras siga aferrado a su propia voluntad, seguirá cosechando el mismo dolor una y otra vez. Y es por eso que hay tantas personas que viven agotadas emocionalmente, vacías interiormente. Por eso hay tantos hogares quebrantados, matrimonios destruidos, hijos confundidos, personas llenas de ansiedad, de temor, de resentimiento, de frustración. Y lo más triste es que muchas veces el hombre defiende aquello que lo está destruyendo. Defiende el orgullo que está destruyendo la unidad de su hogar. Defiende los hábitos que le roban la paz. Defiende las actitudes que están alejándolo de Dios. Porque esa es la naturaleza del corazón caído. El corazón caído no solamente se equivoca, sino que también se justifica. Y al mismo tiempo insiste en permanecer desviado.
No solamente rechaza el camino de Dios, sino que también intenta convencerse de que su camino es mejor. Es por eso que la palabra nos advierte ahí en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Note lo que dice el texto, no dice que el hombre sabe que va por mal camino. Dice que su camino torcido le parece derecho. Dice que su camino torcido le parece correcto. Y ahí está el problema, porque el hombre cree que tiene razón. El hombre cree que sabe lo que está haciendo, que puede guiar su vida mejor que Dios. Pero el resultado lo estamos mirando a nuestro alrededor. Una generación perdida, sin dirección, sin estabilidad. Una generación sin paz, sin propósito, y la razón es sencilla. El hombre fue creado para vivir bajo el gobierno de Dios. Fue creado para depender de Dios, y cuando el hombre rechaza ese gobierno, algo comienza a romperse en su interior. Porque puede distraerse con 1000 cosas. Puede llenarse de esto, de aquello, puede llenar su cuenta bancaria, gloria al Señor, pero hay algo que no puede llenar por sí mismo. El vacío que deja una vida lejos de Dios. El corazón del hombre fue creado para vivir en comunión con su Creador. Y mientras permanece lejos de Él, siempre le va a faltar algo. Siempre habrá una inquietud, siempre habrá una insatisfacción, ¿sí, Señor? Una necesidad que ninguna otra cosa puede resolver. Y la tragedia de muchos no es que no aman a su familia, no es que quieren destruir su hogar, no es que se levanta queriendo fracasar como esposo o como padre. El problema es más profundo, el problema es que quieren guiar sin ser guiados. Quieren gobernar sin estar bajo el gobierno de Dios. Y ningún hombre puede dirigir correctamente su hogar mientras vive en rebelión con Dios. Porque el liderazgo comienza, ¿dónde? Con la rendición. Antes de dirigir a otros, un padre debe aprender a ser dirigido por Dios. Antes de influir en otros, debe aprender a ser influido por Dios. Pero el Señor no busca hombres perfectos, y esto es lo glorioso. No busca hombres perfectos, ¿por qué? Porque no existen. Dios busca hombres rendidos. Hombres que permiten que el Señor gobierne sus pensamientos, sus decisiones, sus prioridades, sus corazones. Gloria a Dios. Y qué misericordia tan grande la de nuestro Señor. Porque si somos honestos, ninguno de nosotros nació perfecto. Todos llegamos al Señor con áreas rotas, con heridas, con orgullo, con malos hábitos, con cosas que necesitaban ser transformadas por el Señor. Y gracias a Dios que no abandona al hombre a su condición. Porque si Dios hubiera decidido dejarnos como estábamos, ninguno tendría esperanza. Nuestro Señor es grande en misericordia. Es amplio en perdonar, gloria al Señor. Jesucristo vino para buscar lo que se había perdido. Aleluya. Vino para restaurar lo que el pecado había destruido. Vino para levantar lo que estaba caído. Gloria al Señor, aleluya. Y la evidencia la encontramos aquí en las páginas de la Escritura.
Tomó a Pedro, un hombre impulsivo, un hombre inestable, y lo convirtió en un poderoso testigo de su gracia. Tomó a Saulo, perseguidor de la iglesia, y lo convirtió en apóstol. Tomó hombres imperfectos, hombres quebrados, hombres llenos de errores, vio el Señor, y los transformó por su poder, para su gloria. Y el Señor sigue haciendo lo mismo hoy, todavía transforma, todavía restaura, gloria al Señor, todavía cambia corazones, todavía rompe cadenas, gloria al Señor, todavía levanta hogares, todavía salva matrimonios. Amén. Todavía rescata a nuestros hijos. Todavía hace nuevas cosas de esas cosas viejas. Aleluya. Porque Jesucristo sigue siendo poderoso para salvar. Aleluya. Sigue siendo poderoso para restaurar, para transformar. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces es importante entender que mientras el hombre siga insistiendo en vivir a su manera, seguirá cosechando confusión. Pero cuando al fin se rinde verdaderamente al Señor, algo comienza a cambiar. Donde antes había desorden, comienza a aparecer orden. Gloria a Dios. Donde antes había confusión, comienza a surgir dirección. Donde había inestabilidad, comienza a establecerse firmeza. Donde había ansiedad, comienza a aparecer paz. Gloria a Dios, aleluya. Y creo que, si somos honestos, es exactamente lo que todos deseamos para nuestra vida y para nuestra familia. Queremos hogares estables, queremos matrimonios saludables. Queremos hijos firmes en los caminos del Señor. Queremos dejar una influencia que honra el nombre de Dios. Queremos dejar también una herencia que continúa hablando de Cristo aún después de que nosotros ya no estamos aquí. Pero esas cosas no suceden por accidente, no suceden automáticamente. No aparecen simplemente porque pasan los años. Dios forma ese carácter en nosotros. Y lo forma a través de principios que encontramos en su palabra. Entonces, si todos deseamos hogares estables, si todos deseamos matrimonios saludables, si todos deseamos hijos firmes en los caminos del Señor, ¿dónde empezamos? ¿Cómo forma Dios ese tipo de hombre en el hogar? Porque nadie llega a ser este hombre por accidente. Nadie despierta una mañana, habría el Señor convertido en un esposo perfecto. Nadie se transforma de la noche a la mañana en un padre sabio. Tampoco los años por sí solos producen madurez. La experiencia por sí sola no produce carácter. La edad por sí sola no produce sabiduría. ¿Por qué? Porque hay hombres que envejecen pero nunca maduran. Hay hombres que acumulan años pero nunca desarrollan carácter. Y precisamente ahí es donde muchos fracasan. Porque desean los resultados sin aceptar el proceso. Quieren un hogar fuerte, pero no se dejan ser formados. Quieren una familia estable, pero no se dejan ser corregidos por el Señor. Quieren cosechar aquello que nunca han sembrado, y la realidad es que Dios nos forma antes de usarnos. Dios trabaja nuestro carácter antes de trabajar en nuestra influencia. Dios trabaja nuestro corazón antes de trabajar en nuestro liderazgo como padres.
Porque el Señor sabe que una influencia sin carácter pues, puede destruir más que edificar. Por eso la palabra de Dios nos presenta principios que trabajan en unión para formar al hombre conforme al corazón de Dios. No son principios aislados, son piezas que Dios utiliza para moldear al hombre, haciéndolo capaz de honrar al Señor en su hogar, honrar al Señor en su familia y en cada área de su vida. Y todo comienza con un fundamento indispensable. Hay una batalla que antes de construir todo hombre debe ganar. Y es la batalla sobre sí mismo. La batalla comienza con el dominio propio, con la templanza. Antes de que un hombre pueda influir correctamente en su hogar, debe aprender a gobernarse a sí mismo. Esta es una batalla que creo que todos conocemos. El enemigo más difícil de vencer no siempre está afuera. Muchas veces está adentro. Está en nuestras reacciones, en nuestras emociones. Está en nuestra lengua, gloria al Señor, en nuestros impulsos. Está en aquellas áreas que todavía quieren hacer las cosas a su manera. Gloria a Dios. Y si somos honestos, muchos de los problemas que enfrentamos en la vida no comienzan por falta de entendimiento o de capacidad, gloria al Señor. Comienzan por falta de dominio propio. La falta de dominio propio yo creo que es una de lo que más destruye un hogar. Por una palabra que fue dicha en un momento de enojo, por una decisión que fue tomada de manera apresurada, por una reacción equivocada, por un impulso sin control. Y lo que parecía pequeño terminó produciendo consecuencias enormes. Por eso la palabra de Dios nos enseña que un hombre no puede gobernarse a sí mismo. Cuando no puede gobernarse a sí mismo, difícilmente podrá influir correctamente en otros. Si no tiene control de sus emociones, de sus impulsos, de sus reacciones, tampoco podrá ejercer correctamente el liderazgo que Dios le ha confiado en el hogar. Ahora, para ilustrar esta verdad, Salomón en Proverbios utiliza una imagen que me imagino dejó una impresión en todos los que escuchaban estas palabras. Proverbios 25-28. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Para nosotros quizás esa imagen no tiene mucho impacto al principio. Pero en los días de Salomón, una ciudad sin murallas era una ciudad indefensa. Una ciudad vulnerable, una ciudad sin murallas era una ciudad expuesta al enemigo. Cualquiera podía entrar, cualquiera podía atacar, cualquiera podía destruir. Y Dios dice que así vive el hombre que no tiene dominio propio. El que no gobierna su espíritu vive expuesto. Vive sin protección, es vulnerable al ataque del enemigo. Y llegará el momento que aquello que no controla termina controlándolo, gloria al Señor a Él. Gloria a Dios. Y es que el dominio propio no consiste simplemente en contener sus emociones. Consiste en aprender a gobernar sus palabras, sus deseos, sus impulsos, sus decisiones.
es estabilidad, es madurez, es permanecer firme, iglesia, cuando llegan las presiones de la vida. Entonces Salomón lleva esta enseñanza todavía más profundo, porque en Proverbios 16:32 declara algo que desafía la manera en que el mundo define la fortaleza. Dice el verso 32, mejor es el que tarde se aira. Otra vez, mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y esta es la declaración. Esta es la declaración, creo yo, la que sorprendió a quienes escucharon esto por primera vez. Porque en la antigüedad pocas cosas eran más admiradas que un conquistador. Los hombres fuertes eran celebrados, los guerreros eran respetados, ¿ve el Señor? Los conquistadores eran temidos. Tomar una ciudad era una demostración de poder, de estrategia, de fuerza. Pero aquí cambia completamente la perspectiva el Señor. Dice, mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, delante de Dios existe una victoria más grande que conquistar una ciudad. La victoria sobre uno mismo. La victoria sobre su propio espíritu. Y qué diferente es la manera que piensa el mundo. El mundo admira al hombre que conquista a otros, mientras que Dios admira al hombre que se conquista a sí mismo. El mundo celebra las victorias externas, Dios celebra las victorias internas. El mundo se impresiona con la fuerza física, Dios se agrada del carácter que se deja gobernar por su espíritu. Porque es más fácil conquistar una ciudad que conquistar el orgullo propio. Es más fácil derribar murallas físicas que derribar nuestra soberbia. Es más fácil vencer a un enemigo exterior que vencer los impulsos del corazón. La batalla está dentro de su propio corazón. La batalla es contra el orgullo propio, el enojo, la impaciencia, los malos hábitos, la carne, los deseos de la carne, gloria al Señor. Y no nos engañemos, muchos hombres han conquistado grandes cosas en la vida. Muchos han logrado mucho. Y al mismo tiempo han sido derrotados por ellos mismos. Han construido grandes negocios, levantado carreras impresionantes. Alcanzado grandes metas, han ganado reconocimiento mundial. Pero porque nunca aprendieron a gobernar su espíritu y terminaron perdiendo todo por algo que tenía menos valor. Gloria a Dios. Perdieron su paz, perdieron su familia, perdieron su testimonio, perdieron su comunión con Dios. Y es por eso que la verdadera fortaleza no se mide por lo que un hombre puede controlar afuera. Se mide por lo que permite que Dios controle dentro de él. Porque cuando el Señor comienza a gobernar el corazón, algo cambia. Sus reacciones cambian. Sus palabras cambian, sus prioridades cambian. Sus decisiones cambian. ¿Por qué? Porque el dominio propio no es simplemente disciplina humana, es el resultado de una vida que se somete al gobierno de Dios. Aquí llegamos al corazón del asunto, gloria al Señor. La pregunta es,
¿Quién o qué gobierna su corazón? Porque todos somos gobernados por algo. Algunos por su orgullo, otros por su enojo, otros por sus impulsos, por sus temores, por sus deseos, sus bienes. ¿Qué gobierna su corazón? De nuevo repito, lo glorioso es que Dios no está buscando hombres perfectos. Dios busca hombres que se dejan gobernar por su espíritu. Esto siempre ha sido la batalla del ser humano desde el principio. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, la batalla era una batalla de obediencia. Y desde entonces la historia no ha cambiado mucho. Gloria al Señor, el hombre sigue queriendo hacer lo que quiere. Pero ese lugar le pertenece solo a Dios. El único Señor, el Señor de señores. Pero cuando el hombre persiste en tomar el lugar que pertenece solo a Dios, termina perdiéndose. Y quizás no encontramos un mejor ejemplo que la vida de Pedro. Cuando pensamos en Pedro, pensamos en un hombre que amaba sinceramente al Señor, un hombre valiente, un hombre apasionado, un hombre entregado al Señor. Tenía muchas buenas cualidades, es decir, buenas intenciones, pero también al mismo tiempo era impulsivo. Hablaba antes de pensar, actuaba antes de entender, reaccionaba antes de orar. Pedro tenía buenas intenciones, pero las buenas intenciones por sí solas no producen buen carácter. Su falta de dominio lo metía en problemas. Cuando los demás guardaban silencio, ¿qué hacía Pedro? Pedro hablaba. Cuando los demás esperaban, ¿qué hacía Pedro? Pedro reaccionaba. Y quizás algunos en esta tarde nos parecemos a Pedro. Hemos reaccionado demasiado rápido. Sabemos lo que es hablar cuando debemos callar. Sabemos lo que es actuar impulsivamente y después lamentarlo. Sabemos lo que es prometer más de lo que podemos cumplir. Sabemos lo que es fallarle al Señor aun cuando deseamos agradarle. Y esto fue lo que le sucedió a Pedro, ¿no? Cuando el Señor dice a sus discípulos que todos serían escandalizados, Pedro, muy confiado, contesta ahí en Marcos 14, 29, dice: aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Y allí fue cuando el Señor le aseguró que lo negaría 3 veces. Pero Pedro insistió, dice: si me fuere menester morir contigo, no te negaré. Pedro estaba muy seguro de sí mismo, confiaba en su determinación. Pero pocas horas después estaba negando al Señor, a ese mismo Señor que había prometido seguir hasta la muerte. Aquí encontramos una lección: la confianza en nosotros mismos nunca puede reemplazar nuestra dependencia de Dios. Porque el carácter no se forma simplemente, como dije, con buenas intenciones. El carácter se forma cuando aprendemos a someternos al Señor. Y como dije, lo glorioso es que servimos a un Dios que es grande en misericordia.
que es amplio en perdonar, y por eso el fracaso de Pedro no fue el final de su historia. Porque el mismo Señor que vio sus debilidades también obró para levantarlo, para restaurarlo. Lo corrigió, lo enseñó, lo quebrantó y lo transformó. Y el Pedro que vemos en el libro de los Hechos ya no es el mismo hombre impulsivo que encontramos en los evangelios. Ahora vemos a un hombre firme. Ahora vemos a un hombre templado, gobernado por Dios. Un hombre que aprendió que la verdadera fortaleza no estaba en su propia voluntad, sino en la gracia que obraba en él. Porque Dios no busca hombres perfectos. Dios busca formar hombres rendidos a Él. Y lo que hizo con Pedro todavía puede y quiere hacerlo con nosotros. Todavía puede y quiere transformar nuestro carácter. Todavía puede y quiere cambiar nuestras reacciones, gobernar nuestros impulsos. Todavía puede y quiere transformarnos, ve al Señor, conforme a su corazón. Y esta tarde, ve al Señor, más importante que celebrar a los padres, el Señor nos está llamando a convertirnos en esos hombres que nuestros hogares necesitan, que nuestras familias necesitan, que nuestros hijos necesitan. Hombres formados por Dios, hombres gobernados por Dios, hombres transformados por Dios, hombres que dejan una herencia espiritual que continúa glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo mucho después de que nosotros ya no estamos aquí. Esta tarde, gloria al Señor, quisiera hacer una oración especial por todos los padres.